noches, bienvenidos una vez más al altar familiar. Quisiera leer Primera de Juan 4:19. Es bien cortico, pero dice: nosotros amamos porque Dios nos amó primero. He escuchado una frase que me gusta mucho sobre la adoración y es que adorar a Dios es amarlo al extremo. Y creo que podemos amar a Dios solamente porque Él nos amó primero. Y ese amor podemos no solamente dárselo a Él en adoración, sino en nuestras vidas día a día, como acto de adoración, poder amar a otros por su amor. Entonces, ¿qué tal si inclinas tu rostro en este momento? ¿Qué tal si cierras tus ojos y solo le pides a Dios que sea su amor llenándote, que Él sea mostrándote cuánto en verdad te ama y que tú puedas entender, aunque sea un poco, de lo mucho que te ama? Porque es ese amor el que nos impulsa a poder amarlo a Él, amar a los demás. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros, Señor. Porque te tenemos a ti. Porque tenemos, Señor, el privilegio de ser tus hijos, de ser amados, Señor. Espíritu Santo, ven y llénanos de tu amor, Señor, que podamos sentir en esta noche tu amor de una manera especial, de una manera sobrenatural. Que ese amor, Señor, produzca en nosotros algo, cambie en nosotros, Señor, lo que necesita cambiar. Te entregamos nuestro corazón, Señor.
Desde el principio tú nos amaste sin condiciones, tu amor entregaste, Cristo, mi Cristo. Cargaste el peso del mundo en tus hombros, fuiste a la cruz en lugar de nosotros, Cristo, mi Cristo. Extravagante amor me inundó, no puedo comprender cuánto me amas, maravilloso amor, me liberó, su Hijo entregó para salvarme, para salvarme, para salvarme. En sufrimiento tu paz me conforta, en mis temores tu voz me da fuerza, Cristo, mi Cristo. Eres la luz que alumbra el camino, eres mi guía, mi pronto auxilio, Cristo, mi Cristo. Extravagante amor me inundó, no puedo comprender cuánto me amas, maravilloso amor, me liberó, su Hijo entregó para salvarme, para salvarme, para salvarme. En mi corazón, ante ti me rindo, tuyo soy, Señor, hoy y para siempre. En mi corazón, ante ti
noches, les damos la bienvenida una vez más a este altar familiar y le damos gracias a Dios porque nos permite seguir estudiando y aprendiendo a través de su palabra y poder adorarle juntos. Esta noche continuamos con las bienaventuranzas. Recordemos que la semana pasada estuvimos estudiando Mateo capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Hicimos 3 bienaventuranzas que hablaban realmente de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y vamos a estudiar hoy las otras 3 que continúan, pero volvamos a leerlo y vamos a leerlo desde el versículo 1. Busque ahí donde usted pueda su Biblia, su teléfono, desde capítulo 5, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 1 hasta el 8. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y hacemos un pequeño recuento, nos recordamos hoy, esta noche, que esas 3 primeras que vimos, esos bienaventurados los pobres en espíritu, hablábamos de que era la humildad. Bienaventurados los que lloran realmente, hablábamos de los que son sensibles y vuelven con arrepentimiento. Y los mansos, aquellos cuyo poder los sujetan a Dios. En esos 3. Y hoy vamos a estudiar entonces estas 3 bienaventuranzas siguientes. Bien, recordemos un poquito también que mediante estas bienaventuranzas, perdón, el Señor Jesucristo les hablaba a sus discípulos y les mostraba cómo debía ser el carácter de un discípulo de Jesús y también las recompensas que recibiría. Si fuéramos al significado de la palabra bienaventurado, quiere decir dichoso, feliz. También otros lo asocian con una raíz griega que tiene que ver con rodilla, con la palabra rodilla, y lo simbolizaban con el hecho de que cuando se iba a recibir una bendición se arrodillaban. Entonces también significa bendecido de Dios, bendecido por Dios. Bien, y son justamente esos frutos de carácter que se están desarrollando en la persona, pero no gracias a la fuerza ni gracias a la disposición, a la voluntad de la persona, sino gracias a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno. Bien, en el versículo 6 entonces hoy leemos: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y este versículo no se refiere a la justicia del mundo. Hoy en día nos entristecemos porque pueden agarrar a un ladrón en la calle y a los 10 minutos lo están soltando o el juez lo suelta después porque no estuvo en flagrancia. Pueden agarrar a uno con un video con las pruebas en la mano y después le sale absuelto que porque el video lo agarraron supuestamente ilícitamente. Y esa es la justicia de los hombres. Es un concepto, es un carácter completamente diferente que si lo analizamos a fondo no es justo. No es justo que un ladrón sea absuelto solamente por falta de pruebas, pero esa es la justicia humana. El versículo se refiere a los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios, la verdadera justicia, la que no es parcial, la que no se compra, la que siempre será igual. Y esa es la justicia justamente de Dios. Porque, volviendo al tema, volviendo al punto, la justicia del hombre es parcial, se puede comprar, se puede tergiversar, se puede presionar, se puede influir, y no la justicia de Dios. Pero si nosotros siendo pecadores, si nosotros los seres humanos, los hombres y las mujeres siendo humanos, pues nuestra naturaleza es al pecado, a la injusticia, a la maldad. Dice la palabra de Dios que en Romanos 5:1, que nosotros hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Es decir, nosotros hemos sido hechos justos ante los ojos de Dios por la obra redentora de Jesucristo. Y eso es lo que quiere decir la verdadera justicia, la verdadera justificación.
esas personas que están realmente hambrientas. Este versículo no nos habla de un hambre y una sed como que tengo hambre, abro la nevera y miro a ver qué me voy a preparar. Es decir, tengo la solución a la mano. Esta hambre y esta sed hablan de un sediento que está en medio del desierto y que no tiene ni una sola gota de agua y que la anhela en su corazón. Este es el tipo de hambre y sed de la que habla el versículo. No es una situación fácil de solucionar, muchas veces no está en nuestras manos, pero la anhelamos con todo el corazón. Yo viendo la palabra bienaventurado, entonces puedo resumirlo: dichosos los que son hambrientos y sedientos de esa justicia. Y cuando miraba también esta palabra, el significado, aunque el término es muy amplio, podía mirando a Dios, su justicia es rectitud. La justicia mirada hacia nosotros es misericordia. Y en esa rectitud entonces es dichosos los que son hambrientos y sedientos de rectitud. Y en eso también me hace pensar un poco en que tener hambre y sed, como tú lo dices, no es simplemente cualquier cosa, sino es una necesidad. Hay una necesidad de justicia, hay una necesidad de rectitud. Esa justicia que no se negocia con nada, esa rectitud que no la negocias, esa rectitud que me habla y que también me puede apartar de lo corrupto, ¿no? Que de hecho no voy a caer siempre bien porque voy a estar en contra de cosas que no son rectas. Voy a apartarme de eso, voy a tener tanta necesidad, tanta sed y tanta hambre de esa rectitud que no voy a permitir ni ser complaciente con lo injusto. De esa manera lo puedo ver. Sí, sí, estoy de acuerdo en esa parte porque pues si miramos el mundo en este momento, estamos llenos de injusticias. Yo creo que ahora más que nunca y se va a ir poniendo mucho peor de lo que está ahorita. Vemos cosas horribles que están pasando, gente muy mala, gente muy corrupta, gente que... Hay mucha maldad en este mundo. Y creo que es tener ese equilibrio. Dios es un Dios de equilibrios y es tener ese equilibrio entre no ser ignorante a lo que está pasando, no cruzarme de brazos y de pronto no hacer nada o que no me importe lo que está pasando, porque vemos que son afortunados los que tienen esa hambre y sed, los que le importa lo que Dios le importa, los que les parte el corazón lo que Dios les parte el corazón, y para eso estamos aquí, ¿no? En la tierra estamos para hacer los brazos de Dios, para hacer la voz de Dios, para amarnos los unos a los otros, y cuando vemos algo injusto como cristianos, debería ser lo primero que hacemos antes de señalar el pecado de alguien más. Lo primero que deberíamos hacer es siempre buscar que todos podamos recibir ese amor que nosotros hemos recibido de Dios, ¿no? Entonces eso es bueno, querer la justicia es bueno, pero querer la justicia a mi manera no es bueno. Entonces yo creo que ahí por eso aclara que serán completamente satisfechos por Dios, no dice serán completamente satisfechos por lo que ellos hagan al respecto, por las medidas que ellos tomen, por las personas que ellos griten, por la justicia que ellos hagan, no. Serán completamente satisfechos por lo que Dios va a hacer, porque Dios es justo y Dios... Sí, piénsalo, si a ti te está partiendo algo el corazón ahorita que ves en las noticias o que está pasando en el mundo, imagínate cuánto más a Dios. Y muchas veces pensamos que nosotros somos los que somos muy rectos y muy justos y a nosotros nos importa más porque decimos Dios no hace nada, entonces yo tomo en mi control y lo hago yo, ¿no? Pero es muy triste pensar así porque es que Él nos ama mucho más de lo que nosotros podemos amar a los demás o nada de eso. Entonces no somos mejores que Dios en ese sentido, no amamos más que Dios, a Él le parte el alma esas cosas, pero Él es el que hace justicia, yo no, porque cuando eso me llega a la cabeza, esa hambre y esa sed de justicia, sin ser manejada con Dios en medio, sin yo poner a Dios, no sé, al volante y decirle toma esto, orar por eso es lo más importante, entonces se vuelve venganza. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Entonces es un equilibrio, es importarle lo que a Dios le importa, pero ponerlo en sus manos, no en las mías.
Bien, en el versículo 7 continuamos, dice, bienaventurados o dichosos los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y esta misericordia es una cualidad, es parte del carácter de Dios. Dice que el término misericordia en hebreo, en el Antiguo Testamento, es rehamim, que significa vísceras. En un sentido figurado expresa algo muy íntimo, algo como muy dentro de mí, más que una condición, por ejemplo, de pasar uno por la calle y ver una persona y ver que está mal, y ver que de pronto está con hambre, con frío, con sed, y no poder hacer nada por ella o no hacer nada por ella. Eso sería como lástima, ¿no? Como decir, venga, pobre gente que como están en la calle. Eso es lástima. Pero la misericordia va mucho más allá. Es ponerme como en sus zapatos, es como estar dentro de ella y pensar, venga, ¿qué puede estar sintiendo esta persona con este frío, con esta lluvia, el hambre que puede estar sintiendo, y hacer algo por ella? Esa es la verdadera misericordia. Pero dice que nosotros en nuestra capacidad humana no experimentamos esa misericordia por nosotros mismos. Eso es como un fruto que el Espíritu nos da, ¿cierto? Es un fruto del Espíritu que nos lleva a ponernos en el lugar del otro y no juzgarlo por algo que ha hecho y no de pronto cuestionarlo, y cuando tenga una necesidad de ayudarle. Esa es la verdadera misericordia. Dice que la misericordia de Dios se refiere al perdón concedido por Dios cuando se da debido a un arrepentimiento sincero por el pecado. Esa es la misericordia de Dios. En la Biblia hay un ejemplo que nos muestra la misericordia. Está ahí en Mateo 18, después anótelo y léalo más tarde. Y es la historia de un siervo al cual su amo le perdonó una deuda de 10.000 denarios. Después de que el siervo le rogaba y le decía, no vaya a poner presa a mi familia, no nos vaya a hacer esclavos, perdóneme la deuda. Y al ver que el siervo le estaba pidiendo y clamando de esa manera, su amo le perdona la deuda, 10.000 denarios. Cuando este siervo sale a la calle, se encuentra con otro compañero de él, con otro consiervo, al cual él le estaba debiendo a él 100 denarios. ¿Mm? Y entonces este le dice, perdóname esa deuda, ten misericordia de mí. Y este que había sido perdonado, que le han perdonado una deuda grande, no fue capaz de perdonar a su amigo, ya sabiendo y habiendo recibido misericordia. Cuando nosotros como seres humanos recibimos misericordia es porque somos conscientes de que ya la hemos recibido. Lo que tú decías ahora, nosotros amamos a Dios cuando Él nos amó primero a nosotros. Entonces, asimismo, Dios ha tenido misericordia, por eso nosotros podemos obrar con misericordias a los demás. Amén. Cuando yo miro lo de la misericordia, lo que está diciendo Jesús enseñando con las parábolas, diciendo dichoso, bienaventurado, está hablando del carácter, como lo decías ya tú, el carácter de un hijo de Dios. Y en este de la misericordia, en Lucas 6:36, lo dice así, dice que nosotros, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ese es el ADN de nuestro Padre, así que nosotros tenemos que parecernos a Él, nuestro ADN, perdón, es el de nuestro Padre. Y entender que la misericordia es esa compasión en donde se extiende la mano, pero también tener en cuenta que no es donde se señala, sino se extiende la mano, donde nosotros sentimos y hay compasión en nuestro corazón para entender y para poder a nosotros tomar el lugar como Cristo lo hizo, ¿no? Esa misericordia que Él nos extiende todos los días a nosotros. Esa es la misericordia que tenemos que tener siempre. En mi versión dice, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Me gusta mucho la palabra compasión. No tengo ahorita el significado que sería bueno decírselos, pero en mi opinión compasión sería como no tener en cuenta lo que hace el otro a la hora de perdonar, porque lo que hace mal, por ejemplo, porque digamos, tengo que tener en cuenta de lo que realmente es y no mirar como lo que he hecho mal antes o a mí o a los demás, porque si no ahí no voy a perdonarlo verdaderamente, ¿sí? Yo creo que también la misericordia tiene mucho que ver con perdón, no solo como que el servicio hacia los demás que no tienen o sí, yo siento que es mucho con el perdón y con el amar el uno al otro a pesar de
de nuestros errores y nuestros fracasos. Yo siento que Dios es compasivo con nosotros y como decía en ese versículo que me gusta mucho, es como que Él perdona, así que yo soy capaz de perdonar porque Él ya perdonó, ¿sí? Como que todo lo que Dios me manda a hacer es reflejar a Jesús, a seguir como era Jesús. Y Jesús pudo perdonarnos a todos. Entonces yo siento que si Él lo pudo hacer, nosotros debemos seguir en esos pasos y lograr hacerlo, pedirle a Dios que nos llene de compasión el uno por el otro, de decir, bueno, somos humanos, vamos a fallar en algún momento, no somos perfectos y debo perdonar. No solo perdonar cuando me hacen daño, sino de antemano, porque yo sé que me van a fallar, porque yo sé que va a pasar cosas así. Y yo creo que en ese momento se refleja mucho como los frutos de uno, la madurez y el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es mucho manejar y entender que Dios es así con nosotros primero. Entonces yo siento que debemos pedirle a Dios que nos muestre que Él nos perdona y que Él es compasivo, que no se enoja, que no nos juzga, que de hecho la compasión es simplemente ignorar lo malo y ver lo bueno de la persona y decir como que ok, te perdono. Y eso es mucho amor. Entonces siento que sí debemos pedirle a Dios que nos llene de su compasión, no de nuestro intento fallido a perdonar o a intentar amar al otro forzadamente. Sí, eso es así. Es básicamente como un fruto de amor, ¿cierto? Porque si yo hoy en día se tergiversa mucho este versículo y simplemente alguien es misericordioso porque recuerda, uy, en la palabra de Dios dice que yo voy a recibir compasión y voy a recibir misericordia si yo soy misericordioso. Es decir, lo estaríamos haciendo esperando un premio, esperando una recompensa, cuando es al contrario. Nosotros hoy tenemos la capacidad de ser misericordiosos porque ya hemos recibido misericordia. Si yo recuerdo mis pecados, si yo recuerdo la condición en la que yo estaba y solo Jesús me sacó de ahí, yo puedo ir ante otro y no juzgarlo, sino que ofrecerle esa misericordia también gratuita. Y eso es un fruto también del amor, ¿cierto? Bien, finalmente en el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Qué difícil es esto, porque estaríamos todos descalificados. En nuestra humanidad, y el mismo libro de Romanos lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. En nuestra naturaleza no podemos hacer nada por ser salvos, por ser perdonados, por salir de una circunstancia de pecado. Porque es que el corazón del hombre, por naturaleza, no es limpio. Dice en la palabra de Dios, en San Mateo 15, 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces fíjese la naturaleza del corazón. Dese cuenta que de ahí no sale nada bueno. En nuestra naturaleza de ahí no sale nada bueno. Sin la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, el corazón nos condena. Es por eso que tenemos que buscar la presencia de Dios, buscar la dirección de Dios para nuestra vida, buscar su presencia para que me limpie, para que me sane, para que quite todo eso que no le agrada. Y solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser limpios. Solamente la sangre de Jesucristo me limpia. Solamente la sangre de Jesucristo me justifica ante el Padre. Dice el Salmo 24, en el libro de Salmos 24, versículos 3 y 4, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón. Pues aquí yo leo y entiendo, dice, bienaventurados o dichosos los que están limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Para nosotros ver a Dios necesitamos estar limpios de nuestro corazón. Y me acuerdo de Nicodemo, que le habla, el Señor le dice que para poder llegar a Él se necesita volver a nacer de nuevo. Se necesita ser como un niño, esa inocencia, esa pureza de ese corazón para podernos acercar a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar porque lo que tú decías, nuestro corazón se contamina con el pecado, se contamina con la enemistad, se contamina con el odio, con el egoísmo, con tantas cosas que nos van separando y nos van cerrando la visión de lo que es Dios.
pero el estar limpios, el acercarnos a Él para ser limpios, nos va a ampliar la visión y pase lo que pase, podremos tener esta gran promesa. Los limpios de corazón podrán ver a Dios. Necesitamos verlo y más en estos momentos que vivimos, en momentos difíciles donde, Natalia lo decía, el mundo está muy corrupto y hay muchas cosas difíciles y uno ve el corazón, inclusive nos aterrábamos hoy con una noticia, decíamos con Sofía, no puede ser que alguien, un padre le haga tanto daño a un hijo, no puede ser que alguien tenga su corazón tan dañado, tan sucio y esté tan lejos de Dios. Entonces ahí cambiaría yo la frase, infelices los de corazón sucio, porque ellos no verán a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios y necesitamos decirle, solo Él puede limpiar nuestro corazón y solo Él puede hacer un cambio en nuestra vida, pero necesitamos disponernos para que Él lo limpie. Sí, yo creo que también este versículo lo toman mucho como para ver a Dios ya cuando llegamos al cielo y para la eternidad, pero me gustó mucho que dijeras como necesitamos verlo ahora. Y siento que pues que es un corazón sucio, como tener pecado ahí o tener como muchas cosas que nos estén llenando nuestros vacíos que no deben estar ahí, ¿no? Y, y siento que para tener esa vista de Dios y que nos está pidiendo que tenemos que tener el corazón limpio, es porque el pecado nos vuelve ciegos. Entonces como que necesitamos limpiar eso que está en nuestro corazón, de que esa era mi identidad antes, como que dejar el viejo hombre, el viejo ser y tomar nuestra nueva identidad en Dios y decirle como yo ya no soy eso, yo ahora tú me diste un nuevo corazón, me diste una nueva mentalidad, espíritu y vida y ahora voy a continuar en eso para verte a ti, porque digamos que uno sigue con el corazón como lo tenía antes, ¿no? Como que empieza un proceso con Dios y va bien porque van sus fuerzas, pero unos días y luego vuelve a caer. Pero eso es porque no ve a Dios por lo que realmente es, porque sigue teniendo ese corazón y esa vieja mentalidad de que yo soy así, que soy un fracaso, que no, Dios no me ha perdonado. Entonces yo siento que toca dejar todo eso atrás para poder ver a Dios como Él es y guiarnos en ese proceso de rectitud, de amor, de perdón, de verlo de una forma totalmente diferente, de verlo como Él es, en vez de cómo nos pintan a Dios ahora en día, que no se va a poder, que esto y que lo otro, que sí. Sí, estoy de acuerdo y me parece que si leemos esto sin contexto y leemos sin conocer quién es Dios y el amor que nos tiene Jesús, podríamos decir, como decía mi papá, que descalificado, o sea, ya baila, no voy a ver a Dios porque, pues, ¿quién tiene el corazón puro, no? Todos tenemos tentaciones, todos pensamos cosas, todos tenemos luchas, pero yo creo que Él no lo dijo para descalificarnos, sino para incluirnos en su gracia, para mostrarnos lo mucho que necesitamos su gracia a diario. Y Él nunca dice algo para excluir a nadie. Él siempre lo dice invitándonos a relacionarnos con Él. Y yo creo que eso es justo lo que pasa aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? O cuando dejamos que la tentación nos gane. En esos momentos nos sentimos literalmente tan sucios, tan culpables, que nosotros mismos nos alejamos de Dios. Ni siquiera es Dios como, ya no quiero nada que ver contigo, sino nosotros nos alejamos de Dios. Y muchas veces cuando reconocemos y podemos ver que tenemos fallas y en esos momentos donde caemos, esa es la decisión que tomamos. Entonces yo creo que más que nada es pedirle a Él que por su gracia limpie nuestro corazón y pedirle, como decía David, pedirle constantemente, purifícame, mira que está mal conmigo, señala lo que está mal, déjame ver lo que tú ves, ¿sí? Es más eso y no vivir una vida perfecta porque nadie es perfecto, pero sí es contar con Él, contar con su gracia para yo poder caminar una vida recta donde Satanás no me pueda señalar y termine alejándome de Dios, porque eso es lo que hace. Cuando pecamos, eso es exactamente lo que quiere Satanás, no porque ahora es parte de mi bando, sino porque después de eso él puede señalar lo que está mal y decirnos, o sea, lograr que nosotros nos alejemos de Dios.
Ese es el punto con el pecado, ¿no? Alejarnos de Dios. Entonces, es tan importante recordar que solo es por su gracia que somos limpios y que no estamos en esto solos, que podemos tener una relación cercana a Él, que podemos estar incluidos en esa gracia porque Él nos amó, pero también pedirle y ser conscientes, no permitir que esa gracia ahora sea permiso para embarrarla, sino que esa gracia sea algo que llene mi corazón de tanta gratitud, que sé que ahí entiendo que es vivir de verdad una vida feliz, porque al final de cuentas el vivir bajo la gracia y el vivir libre del pecado no es porque, ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no es verlo como restricciones, sino verlo como la vida que Jesús anhela para mi vida, que es mejor de lo que yo podría imaginar. Entonces es más verlo así y eso es lo que me ayuda a tener esa relación cercana con él, como dice acá, que lo vamos a ver. Así es. Y le damos gracias a Dios por lo que tú decías, que justamente Él nos habla a través de su palabra para acercarnos a Él, para alertarnos, para decirnos, si usted no hace esto, no va a ser feliz, no va a ser dichoso, pero si va a hacer esto como hijo mío, como discípulo mío, va a recibir estas bendiciones, va a recibir estos premios. ¿Y cómo hacemos para saber la voluntad de Dios? En su palabra está en la Biblia. La verdadera justicia, la verdadera misericordia, la diferencia entre gracia y misericordia. Ese tipo de cosas las encontramos solamente en la palabra de Dios. Allí está la Biblia. En el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Entonces dése cuenta que ahí está la voluntad de Dios en su palabra. Y le damos gracias a Dios porque hoy nos ha hablado a través de ella. Y le invito a que allí donde usted esté, cierre sus ojos y vamos a hablarle a Dios para que estos beneficios, estas recompensas, pero más que todo estos frutos, se den en nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado hoy, Señor, porque hoy nos has enseñado a través de tu palabra que si permitimos, Señor, la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida, cambiará nuestra mente, cambiará nuestro corazón, cambiará nuestra manera de ver las cosas, Señor. Hoy te damos gracias por ello, Señor, y ponemos en tus manos, Padre, nuestra vida, para que tu Espíritu Santo sea obrando cada día en nosotros, Dios, y transformándonos y cambiándonos de acuerdo a lo que tú quieres para nosotros, Dios. Padre, hoy ponemos nuestra vida en tus manos, te la entregamos, Señor, y te pedimos que tú obres, Padre Celestial. Padre, ayúdanos a buscar tu justicia, Señor, la justicia tuya, no la justicia del mundo. Hoy te pedimos, Padre, que nos des un corazón lleno de misericordia, para perdonar, para no juzgar, Señor, sino para acompañar a aquellos que necesitan misericordia y que necesitan conocerte. Hoy te pedimos, Padre, que pongas un nuevo corazón en nosotros, Dios, un corazón limpio, un corazón puro, Señor, y que, Padre Santo, mis sentimientos, mis emociones y mis pensamientos estén guiados por ti. Queremos agradarte en todo, Señor, y te pedimos que nos fortalezcas con tu Espíritu Santo para huir de la tentación y para no caer en ella. Bendice a cada uno que ha escuchado este mensaje, Señor, a los que te conocen, pero también a los que no te conocen, Señor, para que tú nos uses y nos lleves, Señor, como instrumento tuyo a presentarles tu verdad, a mostrarles tu evangelio, Señor, para que ellos también puedan alcanzar esas promesas que tú tienes para cada uno. Hoy te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos por conectarse y le pedimos que usted también comparta este video para que muchos puedan ser también bendecidos a través de la palabra de Dios. Nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Dios les bendiga. Chao.